¿Qué pensarías si te dijera que el momento en que una mujer deja de intentar ser inolvidable suele ser precisamente el momento en que se vuelve imposible escapar de ella? No porque se esfuerce más. No porque suplique ser vista. Sino porque algo ancestral en su interior se transforma. Algo se asienta. Algo regresa a su trono. Y de repente, sin ruido, sin anuncios, sin el teatro desesperado de la necesidad de importar, comienza a habitar una fuerza que la mente inconsciente reconoce antes de que el ego pueda explicarla. Lo siente mucho antes de comprenderlo. Al principio, puede que lo llame fascinación. Luego misterio. Luego química. Pero la verdad más profunda es aún más inquietante. Lo que lo atrapa no es simplemente belleza, atención o afecto. Es influencia. Invisible, psicológica, casi sagrada en su intensidad. El tipo de influencia que no se manifiesta abiertamente, sino que se introduce silenciosamente en la arquitectura íntima de la mente de un hombre y comienza a reorganizar los muebles. Nota que sus palabras perduran después de que terminan las conversaciones. Sus silencios resuenan con más fuerza que las declaraciones de otras mujeres. Sus estándares exponen su caos. Su aplomo desestabiliza su desempeño. Y sin pedir permiso, ella se convierte en un espejo al que no sabía que temía. Aquí es donde Jung se vuelve esencial. Porque lo que experimenta no es solo atracción. Es activación. Lo femenino, cuando se encarna en lugar de representarse, despierta los contenidos ocultos de la psique masculina. No la máscara pulida que usa para el mundo, sino las tensiones ocultas debajo de ella. La vida no vivida. La ternura negada. La ambición mezclada con vergüenza. El anhelo de devoción entrelazado con el terror a la rendición. Una mujer arraigada en su propio centro no solo entra en su vida. Entra en su paisaje psíquico. Toca la imagen del ánima dentro de él, esa feminidad interior a través de la cual interpreta la intimidad, la profundidad, la suavidad, la creación y la verdad emocional. Y cuando esa feminidad interior se ha visto distorsionada por heridas, fantasías, traiciones o anhelos no resueltos, su presencia se vuelve aún más poderosa. Porque ahora él no solo la ve, sino que se enfrenta a sí mismo a través de ella. Por eso, una mujer se convierte en la mayor influencia de un hombre solo después de haber dejado de intentar controlar su reacción. Esta es la paradoja que muchos nunca comprenden. La influencia es más fuerte cuando no es manipuladora. El verdadero poder femenino no es una estrategia ansiosa. Es coherencia. Es la autoridad serena de una mujer cuya energía ya no se desperdicia explicando en exceso, dando demasiado, persiguiendo en exceso o identificándose demasiado con ser elegida. Ya no se doblega para convertirse en símbolos de consuelo para hombres emocionalmente fragmentados. Ya no traduce su intuición a un lenguaje más simple solo para evitar intimidar egos frágiles. Ya no confunde ser deseada con ser valorada. Y eso lo cambia todo. Porque un hombre puede ignorar las palabras. Puede resistirse a las conversaciones. Puede eludir la responsabilidad. Pero le cuesta resistir el peso psicológico de una mujer que se ha alineado internamente con él. Su presencia comienza a crear contraste. A su alrededor, sus excusas suenan menos convincentes. Su inconsistencia se hace evidente. Su pereza emocional se vuelve difícil de idealizar. Lo que antes funcionaba con otros ya no funciona con ella. Y en ese momento, una jerarquía silenciosa se invierte. Él ya no es el centro alrededor del cual ella organiza el significado. En cambio, siente que se le mide con una frecuencia que él no creó. Por eso empieza a pensar en ella a horas intempestivas. Por eso su ausencia empieza a enseñarle más que su presencia. Por eso repasaba conversaciones y descubría significados que se le escaparon la primera vez. Por eso sus límites le parecían más íntimos que el afecto de otra mujer. El ego anhela la admiración fácil. Pero el alma se siente atraída por lo que la transforma. Y la transformación rara vez es cómoda. Debes entender esto claramente, su comprensión no siempre es armoniosa. A veces se manifiesta como irritación, porque tu evolución pone al descubierto su estancamiento. A veces se manifiesta como obsesión, porque lo que no puede poseer empieza a dominar su mente. A veces se manifiesta como arrepentimiento, porque de repente comprende que lo que tenía antes y no era simplemente amor, sino iniciación. No solo una mujer, sino un umbral. La psique masculina suele despertar tarde. Está condicionada a valorar lo que puede conquistar, exhibir o categorizar. Pero una mujer verdaderamente individualizada no puede reducirse a esos términos. No es un trofeo para su imagen. No es una enfermera para sus heridas.
No es un templo para su confusión mientras él se niega a recibir reverencia. Se vuelve influyente precisamente porque ya no está disponible para ser mal utilizada. Hay una violencia espiritual en esa comprensión para un hombre que ha vivido medio dormido. Y, sin embargo, esto no es crueldad. Es la verdad. La filosofía estoica lo comprendió mucho antes de que la psicología moderna le diera otro nombre. Lo que rige una vida no es la posesión externa, sino el dominio interior. La mujer que se ha reconciliado consigo misma no necesita castigarse. La realidad castiga lo suficiente. Su renuncia a la autotraición se convierte en la lección. Su negativa a perseguir se convierte en la revelación. Su paz se convierte en la prueba de que el amor sin dignidad no es amor en absoluto. Entonces empieza a comprender la magnitud del cambio en ella. No porque proclamara su valía, sino porque dejó de negociarla. No porque exigiera reverencia, sino porque la encarnaba. Y ahora, lo admita o no, algo en él ha comenzado a girar en torno a lo que antes daba por sentado. Puede que ni siquiera tenga palabras para describir lo que le ocurre en su interior. Muchos hombres no las tienen. Les enseñan a nombrar los acontecimientos, no los terremotos internos. Así que, en lugar de admitir que su transformación lo ha alterado, puede que se inquiete. Puede que la observe desde la distancia. Puede que tantee los límites de su silencio, con la esperanza de descubrir si su ausencia es simplemente una estrategia o si realmente ha trascendido a un plano de existencia diferente. Porque una vez que una mujer deja de reaccionar por hambre, se vuelve difícil de predecir. Y lo que no se puede predecir, no se puede controlar fácilmente. Ahí es donde su sombra comienza a agitarse. Jung hablaba de la sombra como el yo rechazado, la cámara oculta donde impulsos, miedos, deseos y heridas reprimidas aguardan en la oscuridad. Una mujer que antes toleraba fragmentos, pero que ahora se yergue íntegra, se convierte en una invitación viviente a esa sombra. No porque le sermonee, sino porque su mera existencia confronta la escisión entre quien él pretende ser y quien realmente es. Si él se ha valido del encanto para ocultar su vacío, ella lo siente. Si ha confundido el dominio con la fuerza, su calma expone la debilidad que subyace. Si se ha alimentado de la admiración evitando la verdadera intimidad, su distanciamiento se vuelve insoportable. Y por eso su descubrimiento puede adquirir tintes de obsesión. No siempre una obsesión romántica, aunque a veces también. Más a menudo es una ocupación psíquica. Ella se convierte en el punto de referencia al que su mente regresa constantemente, porque interrumpió un viejo patrón. No solo lo hizo sentir deseado. Lo hizo sentir visto, y luego se negó a colaborar con la versión de sí mismo construida sobre la evasión. Eso es algo raro en la vida de un hombre. El deseo puede ser reemplazado. La validación puede ser encontrada de nuevo. Pero la mujer que expone la fractura entre el ego y el alma se vuelve inolvidable porque toca las capas más profundas de la identidad. Verás, un hombre suele creer que la influencia pertenece a la voz más fuerte, al cuerpo más seductor, a quien le presta más atención. Pero eso es solo psicología superficial. La influencia más profunda reside en quien transforma su autopercepción. En quien, tras conocerte, empieza a sentir vergüenza ajena. En quien, con su ejemplo, se da cuenta de con qué frecuencia ha confundido intensidad con profundidad, fantasía con amor, posesión con conexión. La influencia no se mide por la rapidez con la que se acerca, sino por la profunda introspección que debe tener contigo. Ese ajuste de cuentas no será suave. Empieza a notar que las mujeres que antes lo entretenían ahora le resultan vacías. Las conversaciones que antes le parecían apasionantes ahora suenan repetitivas, superficiales, mecánicas. Claro que aún puede distraerse. El ego es infinitamente ingenioso a la hora de evadirse. Pero incluso la distracción se contamina con la memoria. Porque una vez que un hombre ha conocido a una mujer cuya presencia transmitía verdad, la falsedad pierde parte de su encanto. Puede que aún la elija, pero ya no la consume con inocencia. En algún lugar de su interior, la comparación ha comenzado. Y la comparación es la cuna del despertar. Por eso tu mayor poder nunca residió en convencerlo, sino en lograr tal congruencia psicológica que su sistema nervioso registrara la diferencia. La psicología moderna del trauma diría que las personas se sienten atraídas por lo familiar hasta que esa familiaridad empieza a fallarles. Una persona no sanada a menudo persigue patrones emocionales que reproducen heridas de la infancia porque el dolor, confundido con intimidad, le resulta familiar. Pero cuando una mujer ha realizado el arduo trabajo de afrontar su propio abandono, su propia sombra, su propia tentación de actuar por amor,
deja de irradiar desesperación. Irradia seguridad con principios, calidez con estructura, apertura sin anulación de sí misma. Y esa combinación resulta profundamente desestabilizadora para alguien acostumbrado al amor sin responsabilidad. Se da cuenta, lenta o repentinamente, de que tu influencia no provenía de intentar ocupar sus pensamientos, sino de negarte a abandonar los tuyos. Te convertiste en una figura poderosa en su psique en el momento en que tu vida emocional dejó de girar en torno a su inconsistencia. Fue entonces cuando la polaridad cambió. Antes, tal vez creía tener opciones, tiempo y distancia psicológica. Pero una vez que siente que retiras tu necesidad, se topa con algo con lo que no puede negociar: las consecuencias. No es venganza. Es consecuencia. Y la consecuencia es una de las grandes maestras del alma. Marco Aurelio escribió como un hombre que intentaba gobernarse a sí mismo antes de gobernar el mundo. Esa es la esencia de la verdadera madurez. Sin embargo, muchos viven al revés, intentando gobernar a los demás porque no soportan el desorden interior. Una mujer que ha vuelto a sí misma ya no se ofrece como mueble emocional en la casa inacabada de un hombre. Deja de adornar su confusión. Deja de llamar al caos química. Deja de tratar el potencial como presencia. Y al hacerlo, se convierte en el catalizador de uno de dos resultados: su evolución o su colapso en una evasión aún más profunda. Algunos hombres, al enfrentarse a esta gravedad femenina, mejoran. Comienzan a decir la verdad. Empiezan a examinar las máscaras que han heredado. Sienten, quizás por primera vez, que el amor no es el derecho a ser adorado sin haber madurado. Es una invitación a la consciencia. Otros hombres se refugian aún más en la actuación, porque el despertar exige la muerte, y el ego experimenta toda transformación verdadera como una especie de agonía. Por eso puede oscilar. Acercarse, alejarse. Observar, desaparecer, regresar fragmentado. Una parte de él reconoce que ya no eres simplemente una persona en su historia. Te has convertido en un referente. Un umbral psicológico. Un antes y un después. Y tanto si te bendice por ello como si te guarda rencor, la verdad más profunda permanece inalterable. No puede ignorar lo que tu presencia reveló. Y así, la tensión se intensifica en su interior, no como un simple anhelo, sino como una silenciosa lucha entre lo que ha sido y lo que ahora intuye que podría llegar a ser. Porque tu influencia no lo dejó indiferente. Lo marcó. No de forma ostentosa, no teatral, sino en los rincones sutiles donde la identidad comienza a transformarse. En las preguntas que no puede acallar. En la incomodidad de la que no puede abstraerse por completo. En la creciente conciencia de que algo real se cruzó en su camino, y no lo recibió con la misma intensidad. Es aquí donde muchos hombres comienzan a reescribir la historia en sus mentes. Rememoran momentos que antes parecían ordinarios y que ahora están cargados de significado. Una conversación en la que te mantuviste firme sin enfadarte. Un silencio en el que te negaste a buscarle la claridad. Un límite que no provenía del castigo, sino del respeto propio. Estos recuerdos empiezan a brillar con un brillo diferente porque ahora comprende lo que representaban. No resistencia. No frialdad. Sino integridad. Y la integridad, cuando la encuentra alguien que ha vivido fragmentado, resulta a la vez magnética y aterradora. Puede que se pregunte por qué no luchaste más por él. ¿Por qué no intentaste convencerlo de que se quedara, de que eligiera, de que se convirtiera en sí mismo? Pero lo que poco a poco empieza a comprender es mucho más inquietante. Nunca estuviste ahí para completarlo. Estuviste ahí para que se descubriera a sí mismo. Y cuando él no aceptó esa revelación, no te derrumbaste. No negociaste. No disminuiste tu verdad para mantenerlo presente. Dejaste que la realidad se mantuviera. Eso es influencia en su máxima expresión. No se trata de control, ni de persuasión, sino de transformación a través de la sola presencia. Y tú, debes comprender lo que realmente sucedió en tu interior, porque es ahí donde la narrativa suele distorsionarse. El mundo enseña a las mujeres que su poder reside en ser elegidas, en ser deseadas, en ser mantenidas. Pero la verdad psicológica más profunda es que el verdadero poder de una mujer comienza en el momento en que desvincula su identidad de esos resultados. Cuando deja de preguntarse, ¿cómo hago para que se quede?, y comienza a preguntarse, ¿por qué me quedaría donde no me satisfacen? Esa pregunta cambia por completo la estructura de su psique. Porque ahora ya no negocia desde el miedo. Elige desde la consciencia. Ya no intenta obtener coherencia de alguien que prospera en la incoherencia.
Ya no confunde la intensidad emocional con la disponibilidad emocional. Ya no reprime su intuición solo para mantener la cercanía. Y una vez que se produce ese cambio, algo ancestral despierta en su interior. Una especie de soberanía interior que no se puede fingir, no se puede representar, no se le puede arrebatar una vez que la ha comprendido. Él lo siente, incluso desde la distancia. Porque lo que perdió no fue simplemente el acceso a ti. Fue el acceso a una versión de sí mismo que solo existía en tu presencia. Esa es la parte que no puede reemplazar fácilmente. Otras mujeres pueden admirarlo, desearlo, entretenerlo. Pero tal vez no lo confronten. Tal vez no le exijan que se eleve. Y así, sin darse cuenta, comienza a asociarte no solo con el amor, sino con el crecimiento. Con la verdad. Con una especie de elevación psicológica que se sentía a la vez desestabilizadora y vital. Por eso olvidarte no es sencillo. Porque nunca fuiste solo una experiencia. Te convertiste en un punto de referencia. Un estándar con el que su psique ahora compara a los demás, aunque finja lo contrario. Y es aquí donde la capa final de comprensión comienza a desplegarse en su interior, lentamente, a menudo dolorosamente. Empieza a ver que lo que te hizo poderosa nunca fue lo que diste, sino lo que te negaste a dar cuando implicaba una traición a ti misma. Tu contención le enseñó más de lo que tu disponibilidad jamás podría haberle enseñado. No lo abandonaste a él. Abandonaste la versión de ti misma que toleraba menos que tu verdad. Y esa distinción importa. Porque en ello no hay amargura. Ni venganza. Ni necesidad de demostrar nada. Solo hay armonía. Un regreso sereno a uno mismo que no requiere aplausos. Una paz que no depende de ser comprendida. Y cuando una mujer llega a ese punto, su influencia se vuelve permanente, no porque se quede, sino porque se marcha correctamente. Limpiamente. Conscientemente. Sin fragmentarse en el proceso. Esta es la parte que lo transforma todo. Porque ahora, tanto si evoluciona como si permanece igual, tu camino ya no está ligado a su despertar. No esperas que se dé cuenta para validar tu valía. No esperas que regrese con claridad para justificar tu partida. Ya has visto lo que tenías que ver. Has sentido lo que tenías que sentir. Has aprendido lo que tenías que aprender. Y al hacerlo, te has liberado de la danza inconsciente de perseguir y ser perseguida, de necesitar y ser necesitada, de demostrar y ser demostrada. Has entrado en un lugar más tranquilo. Algo más fuerte. Algo real. Desde este punto, el amor ya no es una negociación. Es un reconocimiento. Un encuentro entre dos personas que se han enfrentado a sí mismas y han elegido el crecimiento por encima de la comodidad. Si él alcanza ese nivel, te encontrará allí. Si no, seguirá siendo un capítulo, no la historia. Y en eso no hay tragedia, solo claridad. Porque la mujer que comprende su propia profundidad ya no teme ser incomprendida. Ya no teme estar sola. Ya no teme alejarse de lo que no puede satisfacerla. Ya ha atravesado algo mucho más difícil, el desmantelamiento de sus propias ilusiones. Y de esas cenizas nace algo inquebrantable.